Sí, sí, tuvimos la clase de Blecker. Es uno de los modelitos estrella. Vamos a ver si llegamos a verlo hoy entero. Y si no, les voy a preparar una nota que esté bien, bien paso a paso. Pero bueno, eso es un lindo modelo para tenerlo bien detallado. Lo primero que vamos a ver hoy es la derivación de la ley de Thirlwall. ¿Está bien? El otro día tuvimos la clase con Demián, que yo me metí para cubrirlo a él, porque él, bueno, ya saben, está con un tour por algunas clínicas y bueno, no sabíamos si llegaba o no. Dije, quédate tranquilo, que cualquier cosa la doy yo la había dado el año pasado. Y al final, bueno, estuvimos un rato ahí y la terminó él. Pero bueno, la idea de la clase de teoría es un poco discutir y presentar el problema, pero en la práctica lo que vamos a hacer es, más allá de que es un modelo muy sencillo, Juani, perdón que te corte. no, como no, Eh, el test está para las 9:15, no importa, lo hacemos en cualquier momento. Luego. no, ya lo pedí que lo cambien. Ah, listo, genial. Perdón, ¿eh? No, no hay problema. Avísenme si hay gente esperando. Sí, ¿Perdón? Juani, buen día. Hay una amiga que está en sala de espera. Sí, bueno, hoy ni lo vi y tengo que grabar. Hay un montón. Bien, esto lo voy a poner acá y voy a grabar. Recording in progress. Bueno, esperen, pues esto es Camiletti. Bueno, les decía, la idea de hoy, más allá del modelo, que es algo que lo tienen que saber y que es un modelo muy sencillo, es importante también para nosotros que etcétera. Entonces, por lo general, no tenemos que trabajar en niveles, o sea, en niveles sería trabajar producto bruto o nivel de producción o precios o lo que fuera, sino trabajar en tasas. ¿Está bien? Y bueno, trabajar en tasas implica eh, que ustedes sepan utilizar las herramientas desde eh, que sepan utilizar las herramientas para, independientemente de la forma que tenga una serie de tiempo, ustedes puedan llevarla a tasas y hacer el análisis correspondiente en tasas. ¿Está bien? Un poco pensado en ese sentido está hecho esta nota, que es similar a la nota que creo que ya vimos. Eh, a ver, cronograma. Cuando diste Goodwin hablaste sobre las propiedades de los logaritmos y demás. No sé si es la Claro, misma. claro, sí, es Anne Goodwin. ¿Está bien? Y después tenemos otra clase más. Bueno, sí, en Goodwin pasa lo mismo, que es como siempre trabajamos con crecimiento, con producto, y bueno, necesitamos pasarlo a tasas. Y tenemos otra clase más que es la clase de Kagan,
que pasa exactamente lo mismo. Entonces, medio que en un bloque, no digo un bloque, pero sí una herramienta importante en los modelos de esta segunda parte son justamente estos. ¿Está bien? Es que sepan saber, que sepan pasar de niveles a tasas y trabajar con las tasas como corresponde. Bueno, esto no lo voy a repasar solamente para refrescarlo, pero supongo que ya lo sabemos, porque aparte lo vimos hace poco, pero si x a la alfa es una variable de interés, al aplicar logaritmo de la expresión previa queda que el logaritmo natural de x a la alfa es alfa por el logaritmo natural de x. Baja el exponente, básicamente. Adicionalmente, si x e y son dos variables de interés, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ya lo sabemos, y el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Y después, respecto a la derivada respecto al tiempo, nosotros por regla del logaritmo tenemos que la derivada del logaritmo respecto a t es 1, del logaritmo de x respecto a t es 1 sobre x por la derivada de x respecto a t. Que aplicado en niveles es aproximadamente esto, ya sabemos también. Ya sabemos también que esto no es necesariamente así, porque ustedes lo vieron en Matemática 2, pero no en Matemática 1, pero bueno, es aproximadamente esta igualdad. Y ahora sí, ya vamos a entrar a el modelo de Thirlwall y cómo desde las ecuaciones iniciales de Thirlwall llegar a las ecuaciones del modelo. ¿Está bien? Primero vamos a hacer con la notación original y después lo vamos a ver con algunas de las extensiones para no ser tan, para no dejarlas tan afuera. Bueno, acá tenemos las tres ecuaciones y las ecuaciones, tenemos ecuaciones estructurales o tenemos variables estructurales o parámetros y tenemos también las variables que se modifican respecto al tiempo. ¿Está bien? La primera ecuación es xt, que es el nivel de exportaciones, depende de un parámetro A, por los precios, o sea, los precios relativos. Estos serían los precios domésticos en el periodo T por los precios en el resto del mundo en el periodo T por el tipo de cambio nominal en el periodo T. Elevados a mu, que es una variable que nos va a decir la elasticidad precio, por z por zt a la epsilon. Zt a la epsilon, zt, ¿qué es? A ver si se dan cuenta. Producto del resto del mundo. Sí, perfecto. Y porque como ya saben, el producto del resto, las exportaciones están determinadas por el producto del resto del mundo. En la ecuación 6 tenemos similar expresión, pero respecto a las importaciones tenemos un parámetro B que va a determinar un poco la elasticidad o no, acompañado del exponente. Y bueno, entre paréntesis tenemos la inversa del tipo de cambio real a la phi, en el mismo sentido que antes. Phi va a ser lo que va a explicar la tasa de expansión de las import respecto a los precios. Entonces va a ser un poco hacer la veces de elasticidad precio. Y después tenemos IT a la pi, que IT a la pi obviamente es el ingreso doméstico y pi es la elasticidad ingreso de las import. Entonces acá ya tenemos presentadas las 4 elasticidades, 2 elasticidades ingreso y 2 elasticidad precio. Y después la 7 es sencillamente
es la igualdad en la cuenta corriente, ni más ni menos. Que si suponemos que no hay flujo de capital y solamente son flujos comerciales, los precios domésticos por XT es igual a los precios externos por el tipo de cambio por las importaciones. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que linealizar el sistema. Lo que nosotros llamamos linealizar el sistema es precisamente, primero que se dice linealizar porque deja de haber componentes del modelo que estén elevados a alguna potencia que nos impida trabajar en niveles. Entonces, lo que se dice linealizar es aplicar logaritmos de manera tal que no quede ningún componente que elevado a ningún número mayor a 1, digamos. O sea, están todos elevados a 1. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar logaritmos. ¿Está bien? Vamos a empezar con la primera ecuación, que es la ecuación de exportaciones, y vamos a ver cómo queda. Van a ver que el procedimiento es muy similar a todas, así que vamos a tratar de ir despacio, pero que quede claro. La primera ecuación que teníamos es esta, que es la función de exportaciones. Si nosotros aplicamos logaritmo ante toda esta expresión, por ahí se pierden, así que vamos a hacerlo por partes. Lo primero que vamos a aplicar logaritmo es a la multiplicación. ¿Está bien? Acá tienen 3 factores, digamos, por un lado A, por otro lado tenemos toda esta expresión, que es P de T sobre PFT por ET, todo elevado a la N. Y por último, un último factor, que es esto. ¿Está bien? Y si nosotros decíamos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, nos va a quedar expresado de esta forma: logaritmo natural de A más logaritmo natural de P de T, bla, 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 más logaritmo natural de ZT a la epsilon. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos es que tenemos que bajar los exponentes que están acá molestando. Entonces, lo que vamos a hacer es que desaparecer esta potencia y que quede el exponente que quede como factor antes del logaritmo. ¿Está bien? Y a la vez, esta división, que sigue estando acá dando vuelta, expresarla como una resta de logaritmo. Entonces me queda, en el caso del logaritmo natural de ZT a la epsilon, me queda epsilon por logaritmo natural de ZT, y en el caso de todo esto, me queda mu por logaritmo natural de P de T menos mu por logaritmo natural de P por FT. Menos esto porque lo apliqué 2 veces, pero podría estar todo acá adentro. Pero bueno, si queremos que quede bien separado todo, menos mu por logaritmo natural de ET. ¿Está bien? Ahí, esperen que estoy aceptando gente. Perfecto. Si a todo esto aplicamos derivada respecto al tiempo, si bien parece mucho choclo, es bastante sencillo. Vamos a obtener esta expresión de acá. ¿Está bien? Pero vamos paso a paso, digamos. A ver, ahí se ven las dos. Primero tenemos la derivada del logaritmo natural de t de xt respecto al tiempo. O sea, cómo cambian las exportaciones cuando cambia. Cómo cambian las exportaciones a medida que cambia el tiempo. Pero fíjense que es en tasas. ¿Está bien? O sea, no estamos mirando cuánto cambia en nivel, sino cuánto cambia en tasa. ¿Está bien? ¿Cuál es la tasa de variación de las exportaciones respecto al tiempo?
Perdón. Y bueno, entonces tenemos la derivada del logaritmo natural de alfa respecto al tiempo, el logaritmo natural de p de t respecto al tiempo, o sea, cómo cambian los precios domésticos cuando a medida que pasa el tiempo. También está mu por la derivada de este término, que son los precios externos, los precios internacionales, cuando cambia el tiempo. Lo mismo con el tipo de cambio nominal y lo mismo con el ingreso del resto del mundo. Estos van a ser los determinantes de las exportaciones locales. Ahora bien, ¿cuáles de esos hay? El primer término no cambia respecto cuando cambia el tiempo porque es un parámetro, ¿está bien? Es un parámetro, entonces da 0. Ahora aplicamos la regla de derivación del logarítmico y me queda que el logaritmo natural de xt sobre t es igual a 1 sobre xt por xt sobre t. ¿Está bien? Y ahora vamos a aplicar la misma regla para todos los términos que tenemos con variables que dependen del tiempo. ¿Está bien? Y me queda mu es igual a 1 sobre p de t por variación de p de t sobre t menos mu por 1 sobre precios del resto del mundo por la variación de PF sobre T. Y lo mismo con las otras dos variables. Y por último, lo que vamos a hacer es sacar factor común mu de manera tal que quede esta expresión muy sencilla, que es agrupar estos tres términos. Y bueno, y este último término acá separadito. Ahora, para simplificar, esto era para que quede claro el paso a paso, pero la nomenclatura de esto es un laberinto. Vamos a reemplazar cada expresión, o sea, la tasa de variación la vamos a expresar con una X chiquita, ¿está bien? Entonces tenemos XT, es la tasa de variación de las expo, que es esta expresión. Esta expresión es la tasa de variación, o sea, es cómo cambian las exportaciones respecto al tiempo, respecto al nivel inicial de exportaciones. ¿Está bien? Lo mismo acá. ¿Cuál es la variación en los precios en un periodo de tiempo cuando cambian respecto a los precios iniciales? Y acá tenemos cómo cambian los precios externos respecto al tiempo, respecto a los precios iniciales, y lo mismo con el tipo de cambio, y lo mismo con el ingreso del resto del mundo. Entonces, cada expresión son tasas de variación, entonces como tal, las vamos a expresar con una letrita minúscula, y acá queda todo el modelo expresado en tasas. ¿Qué nos dice el modelo? Que la tasa de variación de las expo va a depender de, bueno, la elasticidad precio de las expo por la tasa de variación de los precios domésticos menos la tasa de variación de los precios internacionales menos el tipo de cambio nominal más la elasticidad de ingreso de la expo respecto al ingreso del resto del mundo por la tasa de variación del ingreso del resto del mundo. ¿Está bien? Esta es como la variable, la ecuación relevante en cuanto Recording stopped.
de importaciones y con la ecuación de importaciones vamos a hacer exactamente lo mismo, que es aplicar logaritmo natural a toda la ecuación para después derivar. ¿Está bien? Diferenciar respecto al tiempo, de manera tal que quede toda la ecuación expresada linearizada y derivada respecto al tiempo para así poder obtener las tasas. ¿Está bien? Si no, las tasas no las obtengo, nunca obtengo las tasas de variación si no hago este mecanismo de primero aplicar logaritmo y después diferenciar respecto al tiempo. Entonces me queda logaritmo natural de MT es igual a logaritmo natural de B más logaritmo más phi por logaritmo natural de PFT más phi por logaritmo natural de ET menos phi por logaritmo natural de PDT más pi por logaritmo natural de IT. En este caso, phi es la elasticidad ingreso de la SIMPO, no, la elasticidad precio de la SIMPO, y pi es la elasticidad ingreso. ¿Está bien? Y luego derivamos respecto al tiempo. ¿Está bien? Si derivamos respecto al tiempo, es exactamente el mismo paso solamente que me lo voy a ahorrar. O sea, ya se lo expliqué una vez paso a paso. Esta la hacen ustedes, pero básicamente va a quedar una situación muy similar. Fíjense que cambian los signos, ¿no? Porque también cambia cuál es el numerador y el denominador. En el caso de XT tenemos el tipo de cambio expresado así, y en el caso de MT lo tenemos al revés. Entonces, eso hace que cambien los signos acá, ¿no? Acá tenemos PFT más ET menos PDT, y acá tenemos PDT menos PFT menos ET. Pero el resto es muy similar. Bueno, por último, linealizamos la ecuación de equilibrio en las cuentas externas, de manera tal que quede todo en tasas y queda expresado de esta forma, ¿no? Bastante intuitivo, pero quiere decir que la tasa de variación de las exportaciones más la tasa de variación en los precios domésticos tiene que ser igual a la tasa de variación de la SIMPO más la tasa de variación del tipo de cambio más la tasa de variación de los precios internacionales. Todo esto si queremos que la balanza de pagos esté en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ahora nos queda todo el sistema de ecuaciones original, que era este sistema original, que es 5, 6 y 7, nos va a quedar expresado de esta manera. Esperen que está entrando gente. Nos va a quedar expresado de esta manera, todo en niveles. ¿Está bien? Y a partir de esta nueva expresión, lo que vamos a hacer es introducir XT y MT en la ecuación 7 prima. O sea, toda esta ecuación 7, que es la igualdad en la balanza de pagos en tasas, lo que voy a hacer va a ser introducir ahí la nueva ecuación de exportaciones y la nueva ecuación de importaciones en tasas. ¿Está bien? Como ustedes se acordarán de la clase del miércoles, lo que se hace es, lo que estudia Firwall es cuál es la tasa de crecimiento que garantiza el equilibrio de la balanza de pagos de largo plazo.
Y en ese sentido pasa esto, que es que si cuando yo introduzco estas dos ecuaciones en la, en la ecuación 7'', me queda que en esta gran ecuación ya tengo metido el ingreso adentro. ¿Está bien? Que es como la variable de interés es la tasa de variación, y esta es la tasa de variación del ingreso, no es, o sea, es el crecimiento en definitiva, es la tasa de crecimiento del ingreso. Entonces, una vez que yo ya encontré esta ecuación, lo único que tengo que hacer es despejar. Que creo que es lo que dice acá, pero dice, luego dejamos a un lado la igualdad solamente el término que contiene IT y sacamos factor común de los términos de intercambio PET menos PFT menos ET, recordando que al pasar del otro lado de igualdad, claro, en vez de pasarlo restando, lo multiplico por -1 y listo. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que hago es cambiar el sentido de uno de los paréntesis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los paréntesis quedaban al revés? Este es el único paso que les puede llegar a complicar si no prestan atención ahora. Después es sustituir, hacer tasa y hacer logaritmo. Pero bueno, como los dos paréntesis les quedan al revés, y en este caso, cuando nosotros planteamos la ecuación 7 choclo, digamos, el 7 grande, les queda un paréntesis de cada lado. Lo que hay que hacer cuando pasan el paréntesis del otro lado, en vez de pasarlo restando, pasarlo sumando y multiplicarlo por -1, de manera tal que le quede igual. ¿Se entiende? Ven que acá mu más pi queda sumando. ¿Por qué? Porque este término, que es más, en vez de pasarlo restando para acá, lo paso sumando y le cambio los signos acá adentro. Entonces me va a quedar el término exactamente igual a este y puedo sacar factor común, que es justamente lo que hace acá. Bueno, entonces queda esta expresión más epsilon más zt igual a pi por it. Finalmente, si restando el coeficiente que queda de IT, te queda la ley de Stirwall original. Esta es la primera, la de 1979, donde la tasa de crecimiento de largo que mantiene en equilibrio la balanza de pagos queda definida por 1 más mu más phi por las tasas de variaciones de los precios o de los términos de intercambio, digámosle, pues todo este término es la tasa de variación de los términos de intercambio, más epsilon por zt sobre pi. Esta es la ley de Stirwall original. ¿Está bien? Si nosotros asumimos que los términos de intercambio no varían en el corto plazo, o sea que son más bien una variable exógena que no podemos determinar al menos y que varían lentamente, entonces vamos a tener esta expresión, que es la versión de Stirwall simplificada, donde la tasa de crecimiento del producto va a estar determinada por las elasticidades de ingreso, que son las elasticidades importantes para lo que va a decir Stirwall, que es la tasa, bueno, ya lo hablamos en la clase de teoría, pero es cómo crecen las exportaciones a medida que crecen las exportaciones el ingreso del resto del mundo, y cómo crecen las importaciones a medida que crece el ingreso local. Bueno, y el otro gran determinante es la tasa de variación del ingreso del resto del mundo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna sugerencia, duda?
Profe, o sea que la ley de Firewall sería el multiplicador del comercio exterior, pero en versión dinámica o no. Sí, puede ser. Yo no lo vería así, pero puede ser. Pasa que pasa que acá está definido como lo que te determina la tasa de crecimiento de largo plazo. No es, siempre que hablamos de multiplicador, generalmente es para analizar ceteris paribus, políticas de corto. ¿Está bien? Acá no hablamos de corto plazo, entonces yo no hablaría de multiplicador. ¿Está bien? Listo. Porque acá estamos hablando de una tasa de crecimiento de equilibrio de largo. Fíjate que nunca hablamos ni de... siempre que hablamos de largo, hablamos de determinaciones, de cierta forma, ¿no? O sea, cuando se analiza el largo plazo, en general en economía, en los modelos de largo, lo que se analiza son los determinantes que hay atrás de determinada relación o determinado fenómeno. ¿Está bien? Si tenemos problemas o economías que tienen problemas de crecimiento en la balanza, por la balanza de pago, bueno, hay que estudiar cuáles son esos determinantes y cuál es la tasa que define esa tasa, los determinantes que definen esa tasa de crecimiento, y así se llega a estos enunciados. Ahora, siempre que hablamos de modelo de largo, por lo general no se hacen análisis de corto en el sentido de multiplicador eh, o de analizar alguna política expansiva o ese tipo de ejercicios que sí es más usual en modelos de corto. ¿Está bien? En estos modelos sí podemos hacer ceteris paribus en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si eh, baja la elasticidad de la elasticidad de ingreso de las importaciones? Subiría la tasa de crecimiento del producto en cuanto, bueno, ese tipo de ejercicios sí, pero siempre pensando en el largo plazo. No hay que darle nunca una interpretación de corto en el sentido de que lo que te va a estar diciendo es, si nuestra economía, en vez de tener, o sea, siempre en potencial, si nuestra economía, en vez de tener un 0,5, tuviese un 0,1 de elasticidad de la SIMPO, bueno, eso nos permitiría tener mayor tasa de crecimiento. Pero la lectura hasta es distinta, o sea, no es lo mismo, perdón que me extendí quizás en la respuesta, pero me parece importante hacer esta aclaración. La lectura de una estática comparada es distinta en un modelo de corto que en un modelo de largo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Cuando vemos escenarios de largo plazo, generalmente son ejercicios teóricos, en el sentido de decir esto que mencionaba recién. O sea, lo que determina la tasa de crecimiento de largo son estas variables, y cuando hacemos ceteris paribus es como, ¿qué pasaría si en vez de tener este valor tuviésemos este otro dentro de los determinantes? En los modelos de corto, que puede haber multiplicadores, que puede haber políticas en tal sentido o en otro sentido, política de estabilización, eh, ahí sí tenés un análisis de corto más importante, y la lectura de las estáticas comparadas son distintas. Perdón, me extendí mucho, pero creo que quedó claro. Vamos a las otras versiones. ¿Esta lo vieron con Demian o no lo vieron? Sí, no, porque... Bueno,
Esta parte es medio bodrio, pero es como operar con diferencias. ¿Está bien? Para sacar la tasa de variación de una suma, que en este caso la suma es xt más it. ¿Qué es it? It va a ser, si no me equivoco, no, igual este es un modelo, este es el ejemplo. Tenemos xt, it y zt, tres variables de interés que cambian el tiempo, asumamos que inicialmente tienen esta relación en niveles, que es que zt es la suma de las otras dos. Dada esta relación en niveles, la misma relación en tasas de crecimiento se obtiene de la siguiente manera. Bueno, operando en diferencias, básicamente es zt menos 1, zt menos zt menos 1 es xt menos 1 menos xt menos 1 más it menos it menos 1. Acá hay un menos 1 que sobra y acá hay otro menos 1 que sobra. ¿Está bien? Por lo tanto, todo esto está mal, pero el resultado está bien. Dada esta relación, como tenemos, bueno, ahora lo van a ver acá. Pero lo importante es que pasa a haber una participación en la variación, ¿está bien? O sea, hay un ponderador que me explica cuál de los dos es más importante respecto a el nivel inicial, que surge de la participación que tienen en esta suma, ¿está bien? Si xt es si estos dos están equidistribuidos, en el sentido de que son iguales básicamente, no pasa nada, en el sentido de que el impacto del crecimiento, de la tasa de crecimiento de uno sobre ZT es igual. Ahora, si XT explica, no sé, el 70% del componente de ZT, obviamente lo que crezca XT va a ser más relevante para ZT respecto a lo que crece IT. ¿Está bien? Esto te genera un ponderador que va a ser este tita. Este tita va a ser el ponderador de la tasa de crecimiento de XT sobre ZT y 1 menos tita va a ser el ponderador de la tasa de crecimiento de IT sobre ZT. Eso es básicamente lo único relevante que hay acá. Y se puede expresar, si lo haces al revés, con este sigma, como sigma, ¿no? Sí. A veces tengo unos problemas ya con las letras griegas, pero creo que eso sí. Vamos a ir a la versión de Firewall y Hussein. Esto es muy sencillo, se lo voy a dejar para que lo vean, pero es básicamente explicar la relación en niveles. No quiero perder tiempo en esto porque no tenemos mucho tiempo. Pero después tenemos esta expresión, la otra expresión importante es esta, que es justamente cómo impacta XT y IT sobre ZT. Y después lo que obtenemos es este resultado, que sucede esto cuando las variaciones en niveles son bajas. ¿Está bien? O sea, si estamos hablando de movimientos marginales, digamos, tanto en XT como en IT, lo que sucede es que este término, que es 20', es igual a 0. Bueno, vamos a volver a las ecuaciones originales. Lo que va a cambiar ahora es la ecuación 22. En la ecuación 22 lo que sucede es que se agrega un término, que es este más CT. Entonces es una nueva forma de expresar la restricción presupuestaria, ¿está bien? En el sentido de que
En el sentido de que ahora las importaciones ya no pueden ser financiadas solamente por las exportaciones, sino que ahora existe un flujo de capital C que puede financiar los gastos externos. ¿Qué particularidad tiene C? A ver si alguien se da cuenta. ¿Tienen algo para decir de C en el sentido de lo que ven en esa ecuación? Bueno, si no tienes nada para decir. Que puede ser positivo o negativo. Sí, que puede ser positivo o negativo. Algo relevante es que siempre está sumando, o sea, que siempre está sumando en el término de que no tiene otra, o sea, pareciera una suma fija y no en función de nada, a eso me refería. Pero sí, siempre puede ser positivo o negativo, y siempre, o sea, se presenta como positivo, pero tranquilamente puede ser negativo. Eso también es destacable. O sea, si en vez de tener un flujo de capital, lo que tengo es una fuga, te juega en contra en vez de jugarte a favor. Pero bueno, a los fines del modelo no deja de ser explicativo. Se presenta como si fuese positivo, pero algo que muchas veces no se le da bola es que si tu matriz tiene determinada forma estructural que hace que algunos componentes de la balanza de pago, como puede ser, tanto puede ser, piensen en una economía argentina como una economía periférica en general. En el caso nuestro quizás puede ser muy importante la fuga por formación de activos externos o por remesa de utilidades o lo que fuera, pero en otros países pueden ser giros giros al resto del mundo, giros de residentes o de no residentes. Entonces, puede haber muchos motivos por los cuales CT, en vez de ser positivo, sea negativo. Profe, no sé si te referís a la implicancia matemática propia de la variable o a lo que represente que haya otra entrada más. No, sí, lo que representa que haya otra entrada más es que la Puede tener más igualdad. importaciones, es lo que interpreto Sí, yo. podés tener más, en ese esquema, si es positivo, podés tener más importaciones. Ahora, si es negativo, podés tener Puede menos tener menos. importaciones. Sí, claro, tal cual. Pero bueno, en cuanto eso por lo interpretativo, en cuanto a lo estrictamente matemático, es que tenemos un término más que en el caso nuestro solamente suma. O sea, es un término, es una variable que se suma de manera sola, no tiene ningún otro factor que esté jugando con ella. Traemos las dos ecuaciones que ya teníamos linearizadas, o sea, la función de xt y de mt son exactamente iguales. Y bueno, y tenemos la ecuación 22, que es la ecuación que nos va a decir cómo varía. O sea, acá metemos lo que yo le decía de los ponderadores, ¿está bien? Y acá va a tener una relevancia el ingreso que tenga cada uno. ¿Está bien? Si nosotros, esta ecuación serían los recursos externos con los que cuenta el país, ¿está bien? Serían los recursos que yo tengo en base a las exportaciones, o sea, los recursos, no sé si llamarlos genuinos, pero los recursos que yo obtengo, las divisas que se obtienen de la actividad exportadora, y las divisas con las que cuento por un flujo de capitales continuo. Y en base a la proporción que tengan cada uno en el total de los recursos, también puede ser que están las gatas jugando, perdón, pero puede ser que mayoritariamente los recursos sean por exportaciones y minoritariamente sean por
por un flujo continuo de capital, o puede ser también al revés, o sea, los fines matemáticos al menos, y puede ser que en países chicos se cumpla, que los flujos de capitales sean mayores que el flujo por exportación. ¿Está bien? Y eso nos puede dar una tita más grande o más chica. Está bien en el sentido que la tasa de crecimiento de las expo o de los ingresos por exportaciones puedan explicar más o menos del total de divisas que yo dispongo para financiar las impos. Entonces, eso me genera esta nueva restricción presupuestaria, que donde es tita es igual a tita por todo esto es igual a bla, 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 y después tenemos, bueno, acá tenemos la definición de qué es tita, ¿no? Que es bastante sencilla. Si tita tiende a 1 es porque es mayor el endeudamiento, ¿no es cierto? Si tita tiende a 1, no, al revés. Fíjate acá, si tita tiende a 1, acá no hay endeudamiento por ahora. Si tita tiende a 1, quiere decir que CDT tiende prácticamente a 0 en la participación. Si tita tiende a 1, quiere decir que, claro. o sea, este es el total de los recursos con los que dispongo en términos de divisas. O sea, es los recursos por exportaciones más los recursos por la cuenta capital. Si tita tiende a 1, quiere decir que los recursos por exportaciones son casi la totalidad de los recursos con los que cuento. O lo que es lo mismo que decir que CDT es casi despreciable. ¿Está bien? Genial, gracias. Y viceversa. Si CDT tiende a 1, quiere decir que los recursos que yo tengo de exportaciones son casi despreciables y mi ingreso principal, casi absoluto, son los flujos de capitales. Ok. Bueno, entonces tengo una nueva restricción presupuestaria. Perdón, tengo un chico acá. Tengo una nueva restricción presupuestaria y por lo tanto tengo un nuevo sistema de ecuaciones en el cual queda expresado de esta manera. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es sustituir y trabajar en resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a tener ecuaciones un poquito más largas, pero salen igual, así que vamos a tratar de dar un poco de luz en esta parte. Tenemos, en esta ecuación original, vamos a meter estos dos choclos, este y este, de manera tal que va a quedar de la siguiente manera. Tenemos, miren este término. Este primer término tenemos tita por PDT más XT, entonces me queda tita por PDT más las expo, que es tita por mu por PDT menos PFT menos ET más tita por epsilon más ZT. Hasta acá serían las expo, estos dos términos. ¿Está bien? Que es este por tita, básicamente. Por tita acá y por tita acá. Más 1 menos epsilon, que es la otra parte, por C, es igual a PFT, o sea, ahora sí ya vamos a estar en esta parte. En esta, es igual a PFT más C más phi por la simpo. ¿Está bien? Phi por PFT más CT menos PDT más pi por IT. Esta parte es igual a la original, digamos. O sea, lo que cambia es la primera parte de la igualdad. Y ahora el ejercicio es exactamente el mismo que antes, es despejar IT. Despejar IT de manera tal que quede todos los términos del otro lado de la ecuación. De vuelta el mismo truco. Cuando pasen esto para el otro lado, pásenlo sumando y cambien el signo de acá adentro.
de manera tal que quede PDT menos PFT menos CT, PDT menos PFT menos CT y después, bueno, chorizo. Vamos de vuelta. Ahora tenemos esta ecuación, ¿no? Hasta acá llegan. Me imagino que sí, porque no hicimos nada todavía, más que tener una ecuación un poco larga. Y ahora vamos a tratar de achicarla. Eh, bueno, acá lo que se hace, porque para llegar a algo básicamente, es sumar y restar PDT en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Está bien? Tenemos una ecuación muy larga en el lado izquierdo y va a pasar a ser más larga porque le vamos a sumar le vamos a sumar y restar una expresión. ¿Está bien? Que es básicamente esta. Te queda PDT menos PDT menos PDT. Entonces esto se neutraliza el término, pero nos va a permitir a nosotros introducir y agrupar mejor todo este choque. Como ya tenemos un menos PFT y un menos CT, lo vamos a agrupar. Me va a quedar PDT menos PFT menos CT más tita por mu por PDT menos PFT menos CT más phi por PDT menos PFT menos bla bla bla. ¿Está bien? Y ¿qué más les iba a decir? Bueno, y después me quedan los sueltos de tita, sin los precios, que es tita por epsilon por ZT, menos 1 menos tita por PDT, menos 1 menos tita por C. Y eso es igual a pi por IT. Y ahora sí voy a agrupar todo lo que tenga que ver con los términos de intercambio, de manera tal que me quede 1 más tita por mu más phi. Ahora la expresión va a ser esta, más epsilon por tita por ZT, menos 1 menos tita por PDT, más 1 menos tita por CT igual a esto. Y vamos a llegar a la versión final, que es que la nueva tasa de crecimiento de largo plazo que equilibra la balanza de pagos va a ser 1 más tita por mu más pi más PDT menos PFT menos CT más epsilon por E por ZT más 1 menos epsilon CDT menos PDT. Y acá lo que sucede es que cuando suponemos que los términos de intercambio están constantes, vamos a obtener esta nueva variable. Esta es como la tasa, es una nueva restricción de crecimiento de largo plazo para la balanza de pagos y tiene alguna particularidad. ¿Algunos se animan a decir algo? ¿Lo vieron esto en teoría o no lo llegaron a ver? Porque no sé si Demian lo dio. Quiero saber si lo dio o si no lo dio. En base a eso explico más o menos. ¿Lo vieron? No recuerdo exactamente qué parte del modelo vio. Sí me acuerdo de haberlo visto en el texto, pero no me acuerdo exactamente qué parte del modelo vio Demian, pues llevamos medio justos con la hora. Sí, bueno, en el texto está seguro, así que leanlo. Pero me gustaría igual, el texto a veces para mí se queda corto en el tema de que hay un montón de cosas más para decir. Y me interesa saber si alguien quiere decir algo de esa ecuación. Comparen esta. Perdón. Esta ecuación con la
Uy, Dios, es un montón. Con esta, con la 8. Con la 8 prima. Básicamente introdujimos la cuenta capital, ¿no? Lo cual no es para nada, no es menor. Está bien. Introdujimos la cuenta capital y lo que pasa a ser relevante es en términos, o sea, la relevancia que eso tenga sobre el nivel de ingresos. ¿Está bien? Solamente va a ser relevante si el, si el, si el término CDT es significativo en cuanto a la cantidad de la cantidad de ingresos que yo tengo para financiar mis importaciones. Y fíjense otra cosa, que es que este término o sea, lo que termina siendo el determinante de, de la tasa de crecimiento a largo plazo es la diferencia entre eh, lo que crecen los flujos internacionales respecto a lo que crecen mis precios domésticos. ¿Está bien? Entonces, si tengo un problema, si mis precios domésticos crecen más alto que lo que crecen mis flujos internacionales, termina siendo un deterioro sobre la tasa de crecimiento de largo plazo. ¿Se entiende por qué? Porque si este término se hace cada vez más chiquito porque suben los precios domésticos más rápido de lo que suben los flujos internacionales y estos va cayendo cada vez más, en realidad la tasa de crecimiento de largo plazo de, del producto también va a ir cayendo. ¿Se entiende? O sea, si este término cae, la tasa de crecimiento de equilibrio también cae. Eh, bueno, ahora sí, vamos a cortar un ratito, ¿está bien? A las 10:30 tienen el, el test. ¿Están ahí? Ya no sé si están, si no están. 10, Sí. 10:30 tienen el test y es media hora, así que a las 11 seguimos. Los voy a dejar descansar un ratito. Cortamos ahora, así pueden hacerlo tranquilo. 10:30 se les habilita el test de lectura. ¿Está bien? Nos vemos. Después seguimos porque tenemos que ver el otro, a ver si llegamos. Profe, yo entiendo que no llegamos ahora, pero revisando el texto, Sí, por ahí es una mala interpretación, pero si no entiendo mal, queda ligeramente distinta la función, o por ahí yo no estoy interpretando del todo bien. ¿cuál? ¿Ahí está? ¿O cuál? Ah, no, puede ser que posterior haya una Y asterisco. Sí, es la que sigue. Ah, bien, perdón. Estaba mirando eso. Perfecto. Era eso nada más. No, no hay problema. Bueno, nos vemos en un ratito. Suerte.
Recording stopped. Me causó gracia. Nada, había un par de preguntas, una en concreto relacionada a una cuestión de los neocaliquianos que a mí me costó bastante, en lo personal. ¿Qué preguntaba? A ver. No me acuerdo exactamente. Es muy interesante toda la literatura neocaligiana. No sé si les Decía- gusta. Los impuestos que hacían, Sí, que eran exacto. rígidos o no, y ¿Sobre qué? Sí. ¿Si era qué? No se escuchó, perdón. si los supuestos que hacían los neocaliquianos eran rígidos o no, y más o menos algunos cuáles eran. Eso, creo. Uno de los supuestos era con la movilidad de capitales, si era rígida o nula, y la otra era con las elasticidades de los precios. Sí, está bien. Sí. A mí me costó una que hablaba sobre regímenes intermedios de los neocaliquianos y te preguntaba sobre los conflictivos estacionistas Sí. y las opciones que había. O sea, había algunas que iban muy de la mano y todas eran en bastante contraste. Se ¿Ustedes qué notaba textos que una era leyeron? distinta. ¿Cómo, bro? ¿Qué textos leyeron? Nos tomaron el Sirbol y el Blecker. Yo en lo personal, uno de los Blecker no lo leí porque tenía entendido que no entraba. Es más, creo que lo pusieron al AU bastante cerca al viernes o hasta el mismo viernes y la verdad no llegué a leerlo. Claro, Pero supongo que debía estar ahí esa pregunta. supongo que, porque claro, era por mi eso estoy duda. pensando, que capaz quedó en el otro texto. Sabes que ese tema estaba en las conclusiones de ese texto que agregaron ese viernes, ayer. ¿Del nuevo o del viejo? Del nuevo, creo que se refiere al texto A, si no me equivoco. Sí, el que Claro. dio Nico ayer toda la clase. Claro. Bueno, tengo un problema que es que no encuentro la filmina que hice ayer todo el día y estoy bastante enojado con eso. Voy a tratar de que no se note. Juani, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? El otro día en la clase del miércoles, no sé si vos estabas, pero una compañera le preguntó a Demián la posibilidad que había de que los test se habiliten, pero no para tener Sí, una sí, yo evaluación, estaba. porque para mí Demián entendió eso. Sí, Creo que mi entendió mal. compañera Ahora a ver puntualmente, si- no quiero una devolución, sino que lo habiliten para ver los errores y yo entrar y verlos, no solamente ver la nota. ¿Se entiende lo que pido o pedimos? Me suma a todos, porque Demián entendió como que queríamos que nos den una devolución de los errores que tuvimos. No, o sea, yo particularmente lo que me serviría es que no Sí. 2 días antes del parcial, sino una semana, 15 días antes, habiliten la revisión para entrar y ver, che, esta respuesta la hice bien o esta respuesta la hice mal. ¿Se entiende? Sí. Ahora Bien. hablo con Camilo. Dame un Porque segundo. Demián, para mí entendió que queríamos una devolución de cada test y no es eso, me parece lo que se pedía. Ustedes lo que quieren es que se muestren las correctas, nada más, ¿no? O sea que se puede abrir lo que se hace en los test y cuando la pregunta que te hizo, si está bien, que te digan que está bien y si está mal, que te digan que está mal. Eh, no sé, creo que eso se puede ver la revisión, ¿se entiende? No solo la nota. El otro día lo abrieron, pero veían las notas y la nota no te sirve de nada, independientemente de eso no sabes en qué te equivocaste. Sí, te entiendo. Bueno, era eso, gracias, Juan. Ahora hablo con Camilo y bueno. Profe, yo también tengo una última consulta sobre los test. Sobre si los test que los últimos que se aprueban con 7, ¿se va a considerar los casos en los que se haya caído entre 6 y 7? O sea, aprobando con la metodología inicial, quiero decir. Porque a mí me pasó que en un par saqué 6,88, cosas así. No sé si se redondea o si directamente cuenta como No, sí. desaprobado. Lo lógico sería que de 6.50 para arriba es 7. Ah, listo. Y no sé si es 6.25. Ahí te lo debo, pero lo averiguo. ¿Para qué estoy hablando con Camila? A ver si ya lo cerramos a otra. Profe, yo en virtud de los test también tengo una consulta, porque creo que nunca quedó claro, o por lo menos a mí no me quedó claro, es si entiendo Pará. la asistencia.
¿De todo o de ahora? De todo, todos los test. De la Pero no, modalidad de para, los test. de lo que habiliten las respuestas. Estoy con el que preguntó antes, perdón. ¿Que habilite las respuestas de todos o solamente el de los de hoy? No, no, o sea, a mí lo que me serviría es de los test que entran para el segundo parcial, que es a partir del 6, que se habiliten las respuestas para ver, ya sé que no van a tomar la misma pregunta, pero está bueno que esa parte teórica que tomaron podamos saber qué es lo correcto en lo que preguntan, ¿sí? Por si te toca algo similar. No, no que me habiliten el 1 que ya fue el primer parcial, pero sí a partir del 6, ¿entiendes? Sí, sí, sí. O sea, capaz que es algo que yo pido solo y si no es grupal, ya está, pero creo que serviría, no sé. Yo adhiero también, y por mí todos los test, no solo los del segundo parcial. O Dame sea, un no se pierde segundo. nada. Dame un segundo que me están golpeando la puerta. Ya estoy. Ah, me trajeron el agua. Bueno, ahí creo que me dijo que se los habilita para cuando termine la clase. ¿Están? Genial, Juan, y gracias. Porque el otro día los habilitaron también, ¿eh? Pero que quede claro que lo que habilitó Camila, no sé si es lo que se pidió, fue la nota, o sea, poder ver qué nota sacamos en los test, no la revisión. ¿Se entiende? Claro. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿no? Creo que me entendió, pero no sé si no termino de quedarme tranquilo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo las filminas hechas, pero no las estoy encontrando. ¿Está bien? Así que lo que voy a hacer es resolver por lo menos los dos primeros modelitos y el otro que es mucho quilombo, se los voy a dar en la filmina. ¿Está bien? Es la única solución que pude esbozar en estos 20 minutos que estuve pensando. Voy a ver si funciona esto y si no me voy a ir al de Google Drive, pero básicamente nosotros teníamos un modelo bastante sencillo, primero para ver un poco cómo funcionan los modelos neocalequianos, después vamos a ir a una primera vinculación con lo que es internacional y el modelito de dos países, si lo vamos a ver después, ¿está bien? Acá vamos a sacar a la gata. O ponete acá, Mafu. ¿Qué tal? Quédate ahí. No, ahí no. Andate, dale. Chau. Recording in progress. Bueno, ahí estamos grabando. Entonces nosotros teníamos un, una ecuación de precios. Dígame si esto es muy... Una ecuación de precios que era así. ¿Dónde te querés poner? Esto lo vieron ayer, ¿no? Sí, sí. Es muy sencillo este modelo, pero vamos a hacer el paso a paso para las ecuaciones relevantes. Bueno, esta es una P. No, este es un...
sobre P. Estas son las dos primeros modelos, las dos primeras ecuaciones. Después tenemos R, si no me equivoco. Creo que me las acuerdo de memoria encima. R es igual a pi por U. Y después tenemos, y esto es igual también, bueno, obviamente, a P menos a W sobre P por K. Estas son las tres primeras ecuaciones. Esto tiene para... No, no tiene. Esas son las tres primeras ecuaciones, ¿está bien? Y ahora vamos a ir a las siguientes, que es las dos ecuaciones de crecimiento, las relevantes, digamos. No, esto no. Tenemos, a ver, otro color. GS y GI. Está bueno esto de la pizarrita, ¿eh? Nunca lo había usado. Y esto tenemos igual a SR por R. Y después tenemos acá tenemos un factor. Ustedes presten la atención, no, no es por. Creo que esto ya se los dije. Pero una de las de las de las discusiones más importantes de la macro pasa por la función de inversión, ¿no? No solamente eh, no solamente acá, sino en toda la macro. Y, y siempre presten la atención a cómo se modela la función de inversión. ¿Está bien? En este caso, bueno, el hecho este ya es una discusión tremenda, pero el hecho de que haya un factor fijo, o sea, un componente autónomo de la inversión, es una cuestión importante. Lo mismo que dependa de la tasa de ganancia. Fíjense que acá no existe la tasa de interés como determinante, sino es la tasa de ganancia. Y esto es una novedad muy calequiana, que es que la inversión depende del uso de la capacidad. ¿Y ahora cómo hice esto? Bueno, y ahora vamos a resolver el modelo. El modelito se resuelve sencillamente, que es igualar las dos tasas de crecimiento, de manera tal que me queda SR por R de un lado y del otro lado me queda todo el otro choclo, que es F0 más F1R más F2U, ¿no? Entonces me queda R por, bueno, quedó medio deforme eso. SR menos
F1 por no, menos F2. Es igual a F0. Y acá aplico esta igualdad, esta, está bien, la voy a usar ahora acá. Y me va a quedar que R es igual a pi por U. Menos F2 U. Y ahora sí, saco factor común U y me va a quedar, esto me va a quedar pi por SR menos F1 menos vamos a achicar esto. Y ahora sí, vamos a tener la expresión para U asterisco. Bueno, se entiende. Que es igual a F0 sobre SR, vamos a poner. No me acuerdo cómo estaba expresado en el texto, pero creo que está así. SR menos F1 por pi menos F2. Con S menos R, SR menos F1 mayor a 0. ¿Está bien? Esta es la ecuación 6. ¿No? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esta, vamos a tratar de llegar a todas las ecuaciones, pero esto que ya es el desarrollo este lo voy a minimizar. ¿Está bien? Y ahora tenemos que... acá tenemos. Y ahora vamos a ver
Bueno, los diferenciales totales medio no tienen mucho sentido, pero lo que sí me interesa ver es cómo queda cuando incorporamos el sector externo. Está bien, que tenemos. Por otro lado, tenemos esta ecuación. No sé si ustedes la vieron así. Esperen que voy a achicar esto un poquito. Bueno, nosotros tenemos acá esta ecuación, que es una ecuación de... Acá empieza a tener relevancia todo lo que es la literatura y los postulados neoquelecianos por las relevancias que tienen en la política, sobre todo. Kalecki es muy interesante para leer. Principalmente porque por la forma en la que lee las relaciones. O sea, de una misma ecuación que quizá dice lo mismo que otras, que en otros postulados, ya sea Keynes o lo que sea, eh, permite a la vez tener conclusiones más relevantes. Yo estoy en la cámara, ¿no? Bueno, chicos, cualquier cosa me van hablando porque no sé si me están escuchando. Eh, bueno, y acá el sector externo, obviamente. Che, qué mal esto. Esperen que voy a ver a qué hora tienen las respuestas. ¿Qué quieren? ¿De la segunda parte o de las dos partes? Los test. Por mí, si se pueden de todos, mejor. Si se puede todo, mejor, sí. Bueno. Le voy a poner exactamente lo que me están diciendo ustedes. Si se puede todo, mejor. Bueno, y acá esta es la ecuación fundamental, digamos, del, de una igualdad entre el ingreso y la demanda. Es bastante intuitiva y macroeconómica, digamos, va en sintonía con las ecuaciones que ustedes conocen de ingreso nacional y de demanda agregada. Lo que vamos a hacer va a ser pasar restando el salario y los impuestos de manera tal que nos quede una igualdad para la tasa no para la tasa, para los beneficios o para los beneficios, y acá va a quedar que los beneficios van a ser igual a bueno, se entiende, más CW menos W más I más G menos T. ¿Cómo extraño el pizarrón de la facultad, por favor? Y esto es igual a, obviamente,
CK más CW. Este W lo vamos a poner así, menos CW más SW más I más G menos T más, horrible ese paréntesis, X menos M. Está bien, y ahora vamos a agrupar de una manera que quede más o menos lindo, pero esto se va con esto y me queda CK más I menos SW más G menos T más X menos M. ¿Está bien? Acá hay esta es como una de las funciones. Ay, ¿cómo ahora? No puedo. Bueno, esta es como una primera buena ecuación calequiana respecto a los beneficios, pero acá claramente lo que se introduce son dos cosas. Por un lado, la noción de que los beneficios de los capitalistas se van o a consumir, van a tener un componente de consumo que es este CK, van a tener, por otro lado, van a tener que financiar la inversión que no es financiada con el ahorro de los trabajadores, y después van a tener que, van a ser explicados por los dos déficits más relevantes quizá de la economía, que son, por un lado, el déficit del Estado y el déficit del sector externo. El déficit o el superávit, ¿no? Pero acá ya empieza a verse una idea fundamental en Kalecki, que es el rol que tienen estos dos balances respecto a los beneficios. ¿Está bien? Que si esto es deficitario, o sea, si la balanza de pago y si el sector público es deficitario, eso va a implicar beneficios más chicos. No necesariamente hay una relación de causalidad, pero sí hay una relación de codeterminación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso lo que dice es que los beneficios se usan para financiar el gasto público, ¿no es cierto? Una parte. No necesariamente esa lectura, o sea, no habla de causalidad, o sea, pero se podría leer de esa forma. En Kalecki no se lee así. En Kalecki lo que se dice es que
si el gasto público o si el balance del sector público es positivo y si las exportaciones son positivas, eso va a generar mayores beneficios. ¿Está bien? Pero piensen también que de quién lo escribe, que Kalecki un poco lo que en línea quizá con cierta parte del marxismo pero sobre todo Kalecki y Kaldor, ellos piensan al sector público como un garante de las ganancias, digamos. Como que piensen en los modelos profit-led, si se quiere, que están pensando mucho en un esquema en el cual lo mejor que le puede pasar al capitalismo, digamos, o al modo de acumulación, es que haya buenos beneficios, ¿no? Porque los beneficios son los que garantizan la inversión y la demanda agregada de cierta forma. Entonces, en ese esquema, ellos consideran que la política pública tiene que estar dirigida a garantizar buenos beneficios, buenos niveles en los beneficios, y de hecho, esta ecuación se puede leer en ese sentido, en el sentido de cómo interfiere tanto la política fiscal como la política comercial en la determinación de los beneficios. De hecho, no sé si vamos a llegar a verlo ahora, pero también es una forma en la cual Kalecki usa para interpretar el comercio internacional. ¿Está bien? Él dice que el comercio internacional es es un lugar en el cual los países compiten entre ellos para ver quién se queda con mayores beneficios, no por otra cosa. No es, y los conflictos internacionales justamente es para ver a nivel comercial, ¿no? Para ver qué grupo capitalista predomina por sobre otro y se apropia de las ganancias. ¿Ustedes están viendo esto? Ah, no lo están viendo. Tengo a la gata acá haciendo un show. Bueno, a estas dos ecuaciones se le introduce las dos ecuaciones de consumo. Esperen que no hay nadie en la sala de espera, eso, ¿no? Se le introducen las dos ecuaciones de consumo, que son CW. Miren esto, voy a dejar algún. CW, que es igual a W menos SW. Esperen que voy a achicar esto un poquito más. Está bueno esto, ¿no? Nunca lo había usado. CW menos SW y la otra es CK igual a menos C por R por... No, CR por R. ¿Está bien? Y bueno, y de acá lo que podemos hacer tranquilamente es sustituir en esta ecuación.
esta fundamentalmente, acá de manera tal que nos va a quedar de la siguiente manera, es muy sencillo, pero nos va a quedar R es igual a ¿se puede copiar? A ver. No. Está buenísimo, se puede copiar, pero no se puede. A menos R por R es igual a no, más bueno, lo mismo que ya teníamos acá, 1 menos SW más GT menos T más X menos M. Horrible eso. X menos M. Y ahora tenemos R igual a esto pasa del otro lado, ¿no? Y me queda 1 más R, ¿no? Por A menos, no, más. Y es I menos SW más GT menos T más X menos E. Y ahora sí, llegamos a la ecuación relevante que es 1 sobre 1 más CR por todo esto. El multiplicador, Juan, y quedaba 1 sobre 1 menos CR en el texto, creo. Sí, no menos. Ahora me fijo. Déjame terminar esto. Sí, sí. Eh, Sí, es verdad, quedaba menos, pero es porque en la ecuación de C sub K la relación es A más C sub R por R. ahora te cambio el signo. Ahí lo cambio. Esto lo vamos a poner en un lugar que no moleste. Vamos a poner. Bueno, acá este se los daba positivo en el texto, este acá.
Claro, ese está definido positivo. Entonces, este es negativo. Y este también. Este es negativo. Y acá tenemos 1 menos. Qué difícil esto. Ahí está. Y después nosotros teníamos la definición de R, que era igual a pi por i. Pi por u, ¿no era? Claro, pi por u, pero en pleno empleo es pi por i. Ustedes necesitaban llegar a esta ecuación. Vamos a poner si R es igual a pi por i, entonces, pues esto no siempre es así, pero a veces sí. Entonces lo que les va a quedar es que pi por i es igual a 1 sobre 1 menos CR por todo el coso. Ya no lo voy a volver a escribir. Vamos a escribirlo acá así en la final y con esto terminamos por hoy. Les va a quedar así. Juan, y independientemente de que estoy tratando de seguirlo, ¿vas a tratar de hacer No, sí, la la tengo nota hecha, pero me la vi en la otra computadora. Me la vi en la computadora del trabajo. para Voy a después hacer la seguirlo nota también? y lo voy a hacer entero. O sea, con el otro, con el último modelo que es el más largo y que no lo voy a resolver así, pues si no voy a estar 45 días. Bien, Eh, gracias, Juan. la tengo hecha, pero la tengo en la otra computadora. No la tengo en esta computadora. Y me quiero matar. Pero bueno, acá nada, ya llegaron. Llegamos. Llegué, no sé. Te queda 1 menos CR por pi. Por el choclito este, que es bastante sencillo igual, pero es un componente autónomo, más I menos SW más GT menos T más X menos M. Perfecto. Esa es la ecuación que se puede graficar, ¿no es cierto? Exacto, esta es la que grafico. Ah, Vamos a llegar hasta acá y después los paso todo entero. Pero estas ya son las ecuaciones más importantes. O sea, llegamos a las de los dos primeros modelos que presenta Blecker, todas las ecuaciones importantes. Nos queda solamente el último, que es el largo. Pero bueno, por lo menos avanzamos bastante. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Igual les aviso cuando está subida la nota. Supongo que hoy no. El lunes la subo, porque dejé la filmina en la compu de la oficina. Para el lunes la tienen. ¿Estamos? Gracias, Juan. Y gracias. Dale. Yo hice la traducción de ese del texto este. Si quieres te lo paso para que lo revises y, no sé, por ahí si le sirve, lo subimos al audio. Dale, ¿me lo mandás a mí? Dale, te lo Mandalo, mando Pedro. al mail. Dale, muchas gracias. Dale. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana. gracias, Juan, igualmente.